Buenas noches, bendiciones a todos. Estamos en nuestro discipulado. Que el Señor les bendiga y les guarde. Quiero invitarles a todos a que hagamos una oración y reflexionemos en un cántico que escribiera Marcos Vidal, que se llama Discípulos. Es una canción que de verdad el día que yo la escuché me impactó profundamente el corazón. Pocas canciones de verdad como esta canción tan profunda que llega al corazón de los verdaderos discípulos. Habla de esa diferencia que hay entre la gente que sigue al Señor y son simples seguidores, creyentes, y un verdadero discípulo. El nivel de exigencia, por supuesto, es mucho mayor, pero el nivel de comunión también, el nivel de enseñanza que ellos tienen por ser discípulos y de compromiso. También es un privilegio, pero una gran responsabilidad ser un verdadero discípulo. Y eso me llama la atención porque a nosotros se nos mandó a ser discípulos a todas las naciones. Así que quiero que cerremos nuestros ojos. Padre, te damos muchas gracias por este discipulado. Te pedimos, Señor, que todos nuestros hermanos, aleluya, equipos de trabajo, equipos de 12, pastores, apóstoles, que los van a ver ellos o con sus equipos, puedan ser edificados, Señor, con cada discipulado, con cada enseñanza, con cada impartición, Señor, que puede salir desde este púlpito, desde este altar. Padre, que tu palabra corra, que tu palabra crezca, que tu palabra prevalezca, que tu palabra eche raíz profunda en los corazones, Señor, y produzca muchos frutos para vida eterna y para una vida más excelente y gloriosa en esta tierra. Que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, para los tiempos que estamos viviendo, para los tiempos que están por venir, para el gran despertamiento y gran avivamiento que está por soltarse en todo el planeta Tierra, necesitamos verdaderos discípulos, Señor. Levanta discípulos y discípulas verdaderas en todo el mundo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Oiga la canción, reflexionemos en ella. Dice: 10,000 ojos hoy han visto tu poder. 10,000 ojos hoy han visto tu poder. El milagro de la multiplicación. El milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad. Toda mi necesidad. Pero mi alma anhela más de tu presencia. Aleluya. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan el milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba, hasta el amanecer. Aleluya, aleluya. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. Oh, Dios. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan el milagro, que disfrutan el milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba, hasta el amanecer, hasta la mañana. Padre, levanta discípulos en Venezuela, en Barquisimeto, en Lara, en Latinoamérica y en el mundo, Señor, para culminar la tarea que tú nos has encomendado
en todo el planeta Tierra. Aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. 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 Ya no quiero solo recibir tu pan. Mi alma quiere conocerte de verdad. Habitar en tu presencia. Despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen. Aleluya. Levanta tu mano donde tú estás y dile: no quiero ser de los 5,000 que disfrutan el milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba. Conversar con el Maestro hasta el alba. Conversar con el Maestro hasta el alba. Sí, mi Dios, porque un discípulo es un alumno de su maestro, porque un discípulo es un seguidor de su maestro. Señor, haznos cada día verdaderos discípulos. Aleluya. Y de todas las personas que tú has acoyuntado a este ministerio, Señor, levanta discípulos verdaderos, levanta discípulas verdaderas, que hagamos tu obra con pasión, que no hagamos tu obra con indiferencia, Señor. Aleluya, que hagamos tu obra con pasión, en el nombre poderoso de Jesús, hasta el último día de nuestras vidas. Hasta el último día de nuestras vidas. Necesitamos crecer en discipulado, Señor. Dale a cada pastor, pastora, líder de la iglesia, la unción y la habilidad de levantar y formar verdaderos discípulos, así como tú lo hiciste, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Bueno, hoy quiero traer una enseñanza que le he puesto un título: discipuladores versus predicadores arrebatados. Discipuladores versus predicadores arrebatados. Y usted dirá, ¿de dónde sale ese tema? Bueno, sale de una comparación que yo hago intencionalmente, aleluya, de la vida de lo que fue el etíope que aparece en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, justo antes de la conversión de Saulo de Tarso. Es una historia muy interesante, muy apasionante también, pero que nos hace reflexionar sobre lo que es una persona que predica el evangelio de una manera apasionada, pero no tiene la carga por hacer de esa persona que se le predicó el evangelio un discípulo. Yo soy un evangelista. En mi época, cuando yo me convertí, era más caché para uno decir soy evangelista que decir soy pastor, o que decir soy apóstol, o que decir soy apóstol. No existía. El profeta era un poco loco. Entonces lo que decía, no, sí, yo soy evangelista, porque eso es caché, en el sentido de que uno se siente que está en el verdadero ministerio, pues. Yo recuerdo, ¿qué eres tú, Rafael Lugo? Evangelista. ¿Qué es Nemesio Bolívar? Evangelista. ¿Qué era Radamés? Evangelista. ¿Y de qué hizo Carrillo? Evangelista. ¿Y un evangelista qué hace? Evangeliza, predica la palabra, tiene pasión por la predicación de la palabra. El don del evangelista dice que Jesús subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones
a los hombres y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entre los 5 ministerios o 5 dones ministeriales, el del evangelista es determinante, es muy importante. Que a veces se ha tergiversado el don del evangelista, porque los 5 ministerios, y esto es muy importante, son, dice allí mismo en el libro de Efesios, para edificación de la iglesia. Los 5 ministerios, no el apóstol y el profeta, ni el pastor. Los 5 ministerios son dados, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, son dados a fin de perfeccionar a los santos. O sea que los 5 ministerios son para el cuerpo de Cristo. Y la gente agarró, quizás por desinformación, mal aprendizaje, mala enseñanza, y sacó al evangelista fuera de la iglesia. Porque el evangelista entonces es el que predica en las plazas, ese es evangelista, el que va a los hospitales, el que va a las cárceles, ese es un evangelista porque evangeliza y gana. Y eso es una equivocación dramática que le hizo mucho daño a la iglesia en el siglo XX y parte del siglo XXI también. Porque quien ha debido evangelizar no son los evangelistas, es toda la iglesia. Toda la iglesia está llamada a evangelizar. Todos, dice el apóstol Pablo, somos real sacerdocio, somos linaje escogido, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, para que todos anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y quienes estamos llamados a evangelizar y a predicar el evangelio es todo el cuerpo de Cristo. Los apóstoles tenemos que evangelizar, los pastores tenemos que evangelizar, los evangelistas tenemos que evangelizar, los maestros tenemos que evangelizar. Ese es el problema, entonces, que después yo soy maestro, entonces no evangelizan, o yo soy apóstol, entonces no evangelizan. Todos estamos llamados. Cuando Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio, haz obra ¿de qué? De evangelista, porque todos somos evangelistas, todos estamos llamados a evangelizar. ¿Acaso que Pablo, siendo apóstol, le pregunto, evangelizaba o no evangelizaba? Usted lo va a ver hasta lo último evangelizando. El apóstol Pedro, siendo apóstol, ¿evangelizaba o no evangelizaba? ¿Sí me explico? Entonces, Jacobo, siendo el pastor de la iglesia de Jerusalén, ¿evangelizaba o no evangelizaba? Todos los apóstoles evangelizaban. Jesús evangelizaba. Y todos estamos llamados a evangelizar. Más bien, la iglesia necesita evangelistas internos, porque los 5 ministerios activan al cuerpo de Cristo en los dones. El apóstol pone fundamento en el cuerpo de Cristo, los fundamentos apostólicos. El profeta traza el camino, la dirección, da la visión, habla la palabra de Dios oportuna para el momento. El evangelista enciende la llama y la pasión evangelística de toda la iglesia, dentro de la iglesia. Eso es lo que hace una persona que es verdadero evangelista, enciende el fuego de la pasión evangelística en toda la iglesia. Nosotros sabemos cuando viene un evangelista a la iglesia porque se enciende la pasión por la predicación del evangelio. El maestro, aleluya, enseña al cuerpo de Cristo a profundizar en las escrituras, a ir un poco más profundo en las enseñanzas de la escritura. Y el pastor apacienta, aleluya, al cuerpo de Cristo. Los 5 dones tienen que trabajar en armonía para la edificación del cuerpo de Cristo, pero todos somos evangelistas. Aquí vamos a ver, por ejemplo, a Felipe, y Felipe no es más que un diácono. Felipe no es uno de los apóstoles. Felipe es uno de los primeros diáconos que se van a nombrar en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6. Dice que allí escogieron a esos diáconos, y dice aquí los nombres de los que escogieron. El Espíritu Santo llamó a Felipe, ¿ve? A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Fíjese usted, entonces Felipe es un diácono. Entonces, ¿cómo nosotros comprendemos un diácono? Entonces, un diácono es un servidor. Hoy en día diríamos protocolo. Los protocolos ejercen el diaconado. Pero todos somos diáconos, todos somos servidores, todos estamos llamados a ejercer nuestra diaconía de alguna forma.
El Banco de Alimentos es una institución donde todos ejercemos diaconía. El Banco de Medicina es una institución donde todos ejercemos diaconía. Cuando venimos y servimos a cualquier área funcional de la iglesia, ejercemos diaconía. Todos somos diáconos, por eso tenemos protocolos en la iglesia. Por ejemplo, en esta congregación, los 12 pastores principales, las 12 pastores principales, todos los equipos sirven una vez al mes. Cada equipo una vez al mes. Entonces todos ejercemos la diaconía, todos somos diáconos. Si vas a un hospital a orar por un enfermo, a servir, a llevar unas arepas, estás ejerciendo la diaconía, eres un servidor. Los diáconos surgen para minimizar los comentarios que habían con respecto a la distribución de algo social, porque los apóstoles estaban dedicados a la palabra y entonces de alguna forma se estaba desatendiendo una parte ministerial muy importante, pero que era lo social, y entonces había murmuración contra los apóstoles y contra la iglesia. Entonces, porque lo social siempre tiene que estar en la iglesia, y una iglesia que hace lo social y que es una iglesia como nosotros, que uno de nuestros 3 pilares es el impacto social de la iglesia, ejerce la diaconía. Todos somos diáconos, ¿ves? Todos nosotros somos diáconos. En nuestras iglesias existían era diablóconos, que es otra cosa, que eso no aparece en la Biblia. Porque los diáconos echaban mucha broma, los diáconos eran tremendos, porque, por lo mismo, porque se desvirtúa el sentido de lo que es la diaconía. Pero bueno, esas son cosas que tienen que ser cada vez reaprendidas, reenseñadas. Ahora, Felipe era un diácono, pero aquí lo vamos a ver evangelizando. Es lo que quiero que ustedes vean. Porque ¿quiénes evangelizan? Evangelizan los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, los diáconos, los diablóconos también tienen que evangelizar. Todo el mundo tiene que evangelizar, los músicos, los que tocan, porque entonces si no se involucra en la obra evangelizadora, está fuera de la orden del Señor, de la gran comisión. Id y predicar el evangelio a toda criatura, id y hacer discípulos a todas las naciones, y eso es para todos. Eso no hace excepción de personas. Y por eso es que todo el mundo debe tener áreas dentro de los músicos, el área del evangelismo, dentro de los danzarines, el área del evangelismo. Vamos a hacer un evangelismo, porque todos tienen que involucrarse en la evangelización de este mundo, en el evangelismo. Aquí vamos a ver un diácono, Felipe. Yo le llamo el predicador arrebatado. Y vamos a ver algunas ventajas y desventajas, pero más que todo desventajas de este tipo de predicación, que es la predicación que hay mucho en el mundo de estos llamados evangelistas, que yo soy evangelista y son más fieles a su ministerio que muchos otros ministerios. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, Dios me llamó a mí a predicar en autobuses, y lo hacen con una fidelidad tremenda. Y ¿sabe qué fuerte para hacer un autobús a predicar? Eso no es sencillo, yo lo he hecho. Y eso no es fácil, pararse, cómo arrancas las primeras palabras. O pararte en un hospital donde nadie te está pidiendo que prediques. Porque ¿sabes qué es fácil? Vamos a presentar al apóstol Queso, vamos a recibirlo como se recibe a los hombres. Y todo el mundo se para a aplaudirte. Todo el mundo está esperando escucharte. Pero en un hospital donde todo el mundo está ahí y que tengas que dar las primeras palabras y la introducción y dices, ¿cómo me meto aquí? ¿Ah? En un hospital, en una cárcel, en un ruta, en un autobús que tenga que predicar, y a uno lo lanzaba, lánzate, ¿quieres tú? Y uno ahí, bueno, y uno empezaba de ir para adelante y arrancaba, hermano. O en la plaza donde predicábamos nosotros. Entonces, no es fácil. Y hay gente que es tan fiel como mi padre espiritual, que tiene 45 años predicando en las plazas. No hay un hombre más fiel que él a su llamado, a su ministerio. Donde todos los días que predica la palabra, no hay un solo día que no se entregue personas a Cristo, que acepten a Cristo como su Salvador. Pero entonces ahí queda un vacío. Ahí queda un vacío, porque entonces uno no sabe qué pasa después con todo ese poco de gente que en un momento respondió a la predicación del evangelio. Veamos, por ejemplo, este caso, el de Felipe, y después lo vamos a comparar con el caso de Saulo, que el etíope fue correctamente evangelizado, pero Pablo o Saulo fue correctamente discipulado. Y ahí está la gran diferencia. Amén. Dice en el verso 26, un ángel del Señor le habló a Felipe diciéndole, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Estaba sirviendo y le habló el Señor. Porque el Señor le habla a todo el mundo, no es que le habla a los apóstoles y nada más, o a los pastores nada más.
Le habla a todo el mundo. Estoy leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 26. Ahora 27 dice: entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. De alguna forma este hombre conocía a Dios y fue a Jerusalén a adorar. ¿A adorar a quién? A Dios. A Dios, pero no conocía la revelación del Mesías, no conocía la revelación del Salvador. Conocía algunas cosas, conocía la palabra, venía leyendo el libro del profeta Isaías, pero no entendía lo que leía. Y así hay muchas personas. El etíope representa a millones de personas allá en el mundo que tienen religión sinceramente, y sinceramente adoran, sinceramente. ¿Usted cree que cuando esa gente, uno en el catolicismo, en las iglesias, por lo menos yo lo hacía, cantaban esa canción: en la arena he dejado mi barca, sonriendo ha dicho mi nombre con amor? No, esa broma me para los pelos, hermano, porque yo lo hacía con sinceridad, pero no sabía ni lo que cantaba. A mí me gustan muchas las canciones católicas. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oye, poderoso. Entonces nos hacemos evangélicos y la dejamos de cantar. ¿Acaso que esas canciones eran incorrectas? Son correctas. La Santa Cena: te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por ese pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Esa parte que hablan, esa canción, es la oración que hacen los hebreos en la comida. Bendito el pan que nos diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. Los hebreos, los judíos. Nosotros inventamos mucho. Y dejamos de cantar eso. Canciones bonitas, canciones correctas. Hoy en día he visto muchos católicos que están cantando canciones evangélicas. Está bien, porque las canciones son canciones. Y nosotros somos los que cometemos el error que al hacernos cristianos desechamos algunas cosas que no son malas y que son correctas y que son buenas. En el mundo hay muchas personas que van a sus iglesias sinceramente. Y se lo voy a decir, mire, los testigos de Jehová, no digo la cúpula, digo los que van allí, van con sinceridad. Católicos, carismáticos, van con sinceridad, muchos, no digo todo, no digo la cúpula, pero digo el creyente, y lo digo porque yo lo hacía, y lo digo porque muchos de los que están aquí también fueron buenos católicos. Yo he hablado con muchos de mis pastores y vivieron cosas similares a las mías, fueron buenos católicos en su catolicismo, pues. ¿Ve? Y entonces eso quiere decir que lo hacías con sinceridad. Y claro, el que lo hace con sinceridad un día termina donde tiene que terminar. A los pies de Cristo, que va a llegar. Entonces, y así mismo el hindú que va en su hinduismo buscando, pero lo hace con sinceridad. Lo que pasa es que la ignorancia es tremenda. Adoramos en ignorancia. Así era este etíope. Este etíope iba a Jerusalén, ¿a qué? Adorar, pero Jesús se lo dijo a la samaritana: ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces este hombre adoraba, pero en desconocimiento, y dice que volvía sentado en su carro, venía de adorar, leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Poderoso, ¿no? Predicar de esa manera, predicar dirigido por el Espíritu, ¿no? Con esa sensibilidad al Espíritu Santo y obedecerle. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero entiende lo que lee. Y me gusta porque entonces Felipe va a buscar una entrada. Y qué mejor entrada que lo que él estaba escuchando. Ya Felipe sabía de qué se trataba.
Y le pregunta, ¿pero entiendes lo que lee? Y él le dijo con sinceridad, ¿y cómo podré yo entender si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y mire lo que hace Felipe. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los traquila. Así que no abrió su boca, y en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Está leyendo nada más y nada menos que el libro del profeta Isaías, capítulo 53. ¿Cómo nos pasaba a nosotros cuando agarrábamos la Biblia, que leíamos y no entendíamos ni papa? Porque no es sencillo. Y este hombre no entendía nada y fue sincero y dijo, no entiendo. Entonces, respondiendo el eunuco, le dice a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe sabe de dónde exactamente comenzar a enseñar. Le dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde esa misma escritura, un hombre inteligente, dice, le anunció el evangelio de Jesús. Porque ¿de quién decía eso el profeta? Nada más y nada menos que de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. Quiere decir que dentro de lo que Felipe le habló del bautismo. ¿Estamos de acuerdo? Seguramente le contó cuando apareció Juan y Juan bautizaba, después cuando Juan bautizó a Jesús, y después le contó que Jesús no bautizaba, pero sus discípulos sí bautizaban, y que Jesús, antes de irse, le dijo a sus discípulos, vayan por el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándole. Entonces seguramente iban de aquí a Caracas en carreta, y entonces le habló, y mira, el hombre le dice, aquí hay agua. Dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Qué lindo que este hombre entendió, ¿no? Entendió, si se bautizaba era porque entendía que se había arrepentido de sus pecados y había creído en Jesús. Eso es lo que implicaba el bautismo, como su Salvador y su Señor. Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, ¿qué le dijo? Bien puedes. Y él respondió, mira lo que dijo este hombre, ve, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿No es eso lo que hacemos los evangelistas? Damos un mensaje y después del mensaje, ¿cuántos quieren qué? Aceptar a Cristo, recibir a Cristo como su Salvador. ¿Cuántos quieren experimentar la salvación? Como usted haga el llamado, y las personas hacen una oración y dicen, creo en Jesucristo. Exactamente lo que está haciendo este hombre. Dice, creo, escúcheme, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces Felipe dice, listo. Este hombre cree, mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Me gusta eso, porque si fuera la iglesia del siglo XX, le dice, bueno, chamo, mira, ya acéptate a Cristo, tienes que ir para la iglesia el domingo, sentarte en catecúmeno, y te van a dar 12 clases, después de las 12 clases vas a ir a un consejo de diácono, te van a hacer un interrogatorio, si pasa, entonces ahí van a decidir para bautizarte, si no pasa, repite, y tal. Porque los hombres inventan mucho, inventamos mucho. El bautismo en la iglesia se colocó como un fin en sí mismo. Para nuestra congregación, el bautismo era la graduación. Y eso fue una gran equivocación. Ellos tuvieron sus argumentos, pero son argumentos equivocados, porque nosotros no podemos desbaratar la palabra de Dios. Por eso es que yo creo que uno tiene que volver a la escritura. El bautismo nunca fue un fin. El bautismo siempre fue un comienzo de todas las cosas. El comienzo de una carrera que es mucho más amplia. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Primer paso, ¿cómo? Bautizándole. No último paso, primer paso es bautizándole. Luego, segundo paso, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Tercero, y díganle que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del ¿qué? Del mundo. Entonces el bautismo en nuestra congregación fue un error enseñar el bautismo como un fin. ¿Por qué? Porque entonces nos metían en 12 clases que no manda la Biblia que nos den ni una clase, solo que creamos en Jesús y nos arrepintamos de nuestros pecados. Y entonces se le niega a mucha cristiandad por este tipo de postura humana,
Porque una de las cosas que yo cuestionaba en la iglesia evangélica era que cuando nos hacíamos cristianos evangélicos, te decían todo lo que hacían mal los católicos. Es que no se adoran imágenes porque la Biblia dice, ¿verdad? Es que no se reza sino se ora porque la Biblia dice. Pero yo después decía, para allá va, pero es que en la Biblia dice que el que se convertía había que bautizarlo inmediatamente. No, pero lo que pasa es que entonces te inventaban un invento chimbo. Yo decía, o se hace toda la Biblia, porque no podemos tener la Biblia en parte sí para negar una creencia católica o de otra postura de testigo de Jehová, otra postura agnóstica o de hechicería, de brujería, pero para nosotros empezar a elaborar unas reglas y meter un poco de cosas que no van en la palabra de Dios. Eso le hizo un gran daño a la iglesia porque fíjense, era un metamensaje que se mandaba. El metamensaje era, vienes a la iglesia, te congregas, separamos las clases, hay una escuela dominical, son 12 clases, 1, 2, correctas las clases. Después entonces te sientas en un consejo de diáconos que no sé quién les dio, en dónde está en la Biblia, que ellos tienen autoridad para decir si yo me bautizo o no me bautizo, cuando Jesús lo mandó a que me bautizaran. ¿Ves? Y entonces lo tremendo, dice el pastor Nehemías de San Carlos de Cojede, ahorita está en el estado Guárico, que a él lo rasparon 3 veces. Lo regresaron. Más bien fue fiel, porque otro que lo regresa dice, no, entonces su bautizo, no, bauticen a otro, pues. O sea, le negaron el bautizo 3 veces. Y básicamente cuando tú le niegas el bautismo, el bautizo a una persona, te estás poniendo en contra de la orden del Señor, en principio. Y por otra parte, le niegas los beneficios que el bautismo trae a un creyente. ¿Qué sucedió cuando Jesús se bautizó? Pasaron 3 cosas. Y que creo que son las mismas cosas que pasan cuando uno se bautiza. Número 1, se abrieron los cielos. O sea, cuando una persona se bautiza, se le abren los cielos. Número 2, el Padre dijo en el cielo, ese es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y número 3, muy importante, descendió el Espíritu Santo sobre él. Yo creo que cuando un ser humano se bautiza, hermano, lo primero es que se le abren los cielos. Lo que estaba trabado se empieza a destrabar. Y empieza a andar el andamiaje de la nueva vida cristiana. Te compromete. Eso te compromete. Te empuja al discipulado. Luego, el Padre te reconoce como su hijo. Entonces dice Jesús, quien me confiese delante de los hombres, yo le confieso delante de mi Padre que está en los cielos. Pero quien me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. O sea, tú ponías a una persona por no bautizarse a no hacer lo que es el bautismo, que es un testimonio público de la fe. Y sin querer la persona, por no bautizarse, negaba al Señor públicamente, porque el aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador es una decisión personal entre Dios y yo. Pero el bautismo, a diferencia de esa entrega al Señor, es un testimonio ¿qué? Público. Ese es el significado del bautismo, testimonio público de nuestra fe. Entonces la persona, no porque ella lo quería, sino porque había una serie de reglas que el Cristo no puso, humanas, le niegan a la persona el bautismo y la persona entonces no se bautiza y niega el testimonio público de su Señor. Pero cuando se bautiza, da un testimonio público y Dios públicamente lo recibe como su Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Y lo tercero, hermano, lo más importante, el cielo se abrió para algo, para que el Espíritu Santo descienda sobre esa persona. Entonces, así es que fue en la Biblia. Yo siempre discutía esto, hablé esto con mi pastor Antonio González, hablé esto con Rafael Lugo, hablé esto con mucha gente. Y yo dije, bueno, yo no los voy a cambiar a ellos, porque estos tienen su forma, pero si algún día Dios me diera la oportunidad de salir de este país y ser un evangelista. Yo he visto la película Bambú en invierno. Y en Bambú en invierno es un misionero que va al interior de la China en medio del comunismo. Lo están persiguiendo para matarlo. Lo están buscando. ¿Cómo bautizaba ese tipo? Este tipo predicaba. El que creía, láncese de una vez. Y bautizaba a todo el mundo de una vez. No estás dando clases. Te ponen a clases, te matan. Mao Zedong los estaba persiguiendo. Estaba la revolución cultural. Y ese hombre, esa es tremenda película, hermano.
Y a él lo matan. Pero entonces él iba de pueblo en pueblo, agarraba, de pronto, predicaba la palabra. En el momento que predicaba la palabra, la gente creía, bautizaba de una vez y te tenía que esconder para otro pueblo. ¿Ves? Entonces, ¿cómo tú vas a ir a decir, no, tiene que ser 12 clases, no sé qué más? ¿Ves? Y entonces, después que nosotros nos bautizábamos, venía una cosa aún más negativa, que el pastor nos recibía como miembros activos con derechos y deberes en la iglesia. Y hacíamos o participábamos en la primera Santa Cena. Hacíamos una fila y el pastor nos daba la diestra de compañerismo en señal de que, eso lo hacían todas las iglesias, hermano, todas las iglesias, en señal de que ahora formábamos parte del cuerpo de Cristo de la iglesia y participábamos en la Santa Cena. Para nosotros el mensaje era, ya te graduaste. ¿Qué quedaba de ahí en adelante? Sentate en una banca, vení los lunes, vení los martes, vení los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, hasta que Cristo venga. No había más nada que hacer. Habían personas en la iglesia que tenían 45 años en esa situación. 40 años, porque nuestra iglesia era tradicional. Generaciones crecieron en nuestra congregación. Familias se formaron en la congregación. Tú oías las historias, cuando fulano y fulano se casaron, ellos empezaron en la broma de jóvenes, en el congreso de jóvenes, ahí se conocieron, dirigieron Jucún, dirigieron la broma de los jóvenes de Manuel de Venezuela, ahí fueron y eran unos viejos, y tenían a sus hijos que ahora eran los jóvenes de la iglesia, porque ahí fueron generaciones y generaciones y generaciones. Una muchacha me dijo cuando yo llegué, yo tengo 17 años sentada en esa silla, y no era mentira, 17 años sentada en una silla. Para ellos eso era un orgullo muy grande, porque el mensaje te lo daba la propia dinámica de la iglesia. Ya te bautizaste y con congregarte ya eres todo, pues. Venías a las vigilias, venías a los ayunos y eso. Entonces Jesús puso el bautismo no al final, sino que lo puso ¿dónde? Al principio. Predica la palabra y bautiza, predica y bautiza. Y después que bautice, sí, ahora sí, enséñale. Y esa enseñanza va a ser toda la vida. Los discípulos aprendemos hasta que Cristo venga. Y dentro de esa enseñanza, bueno, vamos a conseguir un mundo de riquezas. Y es donde entonces después vamos a ser impulsados, a ser consolidados en la fe, a ser discipulados en la fe y luego un día a ser enviados. Amén. Este hombre le dice, aquí hay cierta agua, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe manda pararle el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Listo, le bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora mira esto, ¿ves? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Lo arrebató para montarlo en la carreta y ahora lo arrebata para sacarlo de la carreta. Y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Por cierto que mucho de este trabajo que hizo Felipe no se conoce, mucho de su resultado. Porque era un evangelista así arrebatado, predicaba y la gente se entregaba, ¿ves? Se entregaba a Cristo. Gente que se monta en los autobuses, predica y la gente se entrega, pues. Gente que predica en los hospitales y predica y la gente se entrega. Hoy me gané a tanto para Cristo, ok. Pero ¿qué pasó? Y le pregunto, con el etíope. ¿Lo volvemos a conseguir después de este pasaje en la palabra? No lo volvemos a conseguir. No sabemos si la carreta más adelante se le salió una rueda, se volteó y el tipo se mató. Y como Dios sabía que se iba a morir, le mandó a Felipe para que lo evangelizara antes, porque le vio su corazón sincero cuando adoraba. Nosotros no sabemos. No sabemos. Si hubiese sido algo significativo, lo sabríamos. Pero no fue nada significativo. Y creo que ahí hay un mensaje oculto, un mensaje que hay que leerlo. Un mensaje que hay que verlo un poquito más allá. Ahora, para continuar, vamos a compararlo, por ejemplo, con Saulo de Tarso. Vamos a compararlo. Vamos a ver algunas cosas de Saulo de Tarso. En todo un proceso que yo creo que es el proceso que debemos llevar todos en la fe y que debemos llevar en esta congregación, en este ministerio, la visión que Dios nos ha dado. Nosotros hablamos de la escalera del éxito, ¿verdad? Ganar,
consolidar, discipular y enviar. O evangelizar para ganar a esa persona, luego que la ganamos, consolidarla en la fe, discipular a esa persona y luego enviarla a cumplir la misión que Dios nos ha dado a todos. Preguntémonos entonces, ¿quién evangelizó a Saulo? ¿A Saulo lo evangelizó alguien? Bueno, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 58, dice, capítulo 7, verso 58, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la muerte o el sacrificio del primer mártir de la iglesia cristiana, llamado Esteban. Ahora escúcheme, Esteban empieza en el capítulo 7, verso 1, la narrativa, y estamos leyendo el 58. Todo el pasaje tú vas a ver uno de los discursos, una de las evangelizaciones más poderosas y terribles que diera ninguno de los predicadores del comienzo de la iglesia. A mí me gusta leerlo de vez en cuando, porque Esteban se pasea por toda la historia de Israel hasta que llega ¿a dónde? Al Mesías. Y les anuncia a Jesús. O sea que Esteban, en otras palabras, evangelizó. ¿Y quién estuvo escuchando la palabra de Esteban de comienzo a fin? Saulo. Esa es la evangelización, soltar la palabra, declarar la palabra. En Isaías capítulo 55, verso 10 al 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra misma dice que cuando uno está hablando la palabra de Dios, ella no vuelve vacía, sino que ella hace lo que tiene que hacer. Yo tengo convicción de que mientras Esteban hablaba, uno de los objetivos que tenía Esteban era evangelizar ¿a quién? A Saulo. Y Saulo, la palabra estaba llegando a su corazón. Al final, Esteban termina su vida diciendo en el verso 60, y se puso de rodillas y clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cuál pecado? El pecado de que lo asesinaron allí, lo mataron. Y algunos de los que estaban allí dieron su voto para que lo mataran. Entre ellos, ¿quién? Saulo. Y Saulo tenía hasta su ropa. Es decir que Saulo consintió en la muerte de este joven, de alguna forma. Pero Esteban, antes de morir, nos dice, juicio de Dios para ustedes, que hay nueva fuego del cielo, los mate a todos. Esteban tiene una actitud crística, hermano. Esteban tiene una actitud que solo Cristo tuvo en la cruz cuando dijo, perdona a los que no saben lo que hacen. Esteban tiene una actitud crística y se parece a su Señor, a su Cristo, y dice, no le tomes en cuenta este pecado. Es importantísimo no maldecir al que nos maldice, sino bendecir al que nos maldice. Si los maldice, los seca. Si los maldice, no hay vuelta atrás. Pero si los bendice, hay esperanza. Y de una vez Esteban le intercedió por ellos y le dijo que no le tomara en cuenta ese pecado. ¿Se convirtió Saulo ese día? No se convirtió ese día, pero no importa. Yo siempre le digo a la gente, no se preocupe. Si usted va y suelta la palabra, no se preocupe. La palabra no vuelve vacía, ni en la cárcel, ni en el hospital, ni en su casa, que usted esté dando la palabra en su casa y usted ve un careperro allá que tiene la cara como un perro y que usted dice, este careperro me tiene... No, tranquilo, que la palabra no vuelve vacía. Y el día menos pensado, usted va a ver que esa persona va a caer postrada, porque la palabra hace todo aquello para lo cual es que enviada. Predique, su función es predicar a todos el amor de Dios, predicar a todos lo que Cristo hizo. Predique la palabra. Dice que ella va a germinar y va a producir
en un momento. ¿Cuándo germinó y produjo la palabra dada por Esteban? En Hechos capítulo 9, verso 1 al 9. Ahí germinó. Dice que Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso le dijo Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo, escúchame esto, 3 días sin ver y no comió ni bebió. De allí nuestros encuentros. Nuestros encuentros son encuentros de ¿cuántos días? De 3 días. Pensando en este encuentro que transformó la vida de Saulo de Tarso, donde en 3 días estás intervenido por el Espíritu Santo, donde en 3 días Dios te está dando palabra, está alumbrando los ojos de tu entendimiento, te está trayendo el mensaje de salvación, está sanando tus heridas, está trayendo liberación a tu vida, te está trayendo la información del propósito que Él tiene contigo y te está soltando de su Espíritu Santo sobre tu vida. El encuentro con Dios cara a cara. Ahora escucha. Muy importante, Dios nunca parte de cero, necesita que haya algo allí. Dios nunca parte de cero, ni siquiera Jesús. Para cambiar el agua en vino no pudo hacerlo en las tinajas vacías. Tuvieron que llenar las tinajas ¿de qué? De agua. Algo tiene que haber allí. Si no hay algo, no hay milagro. Si las tinajas estaban vacías, no hay milagro. Dijo, échenle agua ¿hasta dónde? Hasta arriba. Y ahora viene el milagro. Dios nunca parte de cero. Ya Saulo, para este milagrazo, tenía que tener algo ya ahí adentro. Y entonces, a partir de allí, vino lo demás. Con respecto al etíope, no partió de cero. Ya él venía ¿de qué? De adorar. Venía leyendo la palabra. Y Felipe solo se montó en lo que ya había en ese corazón. Nunca se parte de cero. Siempre tiene que haber un fundamento puesto. ¿Y cuál es el fundamento? El evangelio del Señor. Predicar la palabra de Dios. Y siempre de eso se tomará el Señor para hacer el milagro en las personas. Por eso es que nos dice el Señor: predica mi palabra, predica el evangelio, predica a tiempo y predica fuera de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿quién consolidó a Saulo? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en nuestro proceso de consolidación, que va desde el posencuentro, ¿verdad? Desde el preencuentro, perdón, el encuentro de 3 días y luego las 12 clases en nuestro caso de posencuentro, donde las personas se le caen muchas escamas de los ojos. Se enseña firme, constante y creciendo. El cristiano y la oración, el cristiano y la Biblia, el cristiano y la iglesia, el cristiano y lo que ve, lo que oye y lo que habla, el cristiano y el bautismo, el cristiano y la familia, el cristiano y la finanza. ¿Qué hace esa palabra? Le tumba muchas escamas de los ojos a la gente en cada uno de estos temas. Amén. Y luego dentro de esos temas está también el del bautismo, y entonces la persona es bautizada, baja las aguas. ¿Qué se cree cuando la persona ha visto esas 12 clases en nuestro proceso y ha sido bautizado? Que esa persona ya se puede hablar de una persona consolidada. ¿Y qué significa una persona consolidada? Que en esa etapa ya la persona debe estar orando por sí misma, ya la persona debe estar congregándose por sí misma, y ya la persona debe haber tomado decisiones en su vida nueva cristiana. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es una persona consolidada. ¿Quién consolida a Saulo? Hablando del bautismo y todo eso. Para mí lo consolida Ananías, un discípulo
En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 10 al 18, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ya él aprendió a orar, ya estaba orando, estaba en consolidación. Y dice, ve, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías le respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, ¿ves? Y recibió la vista, la visión, ¿ves? Y levantándose fue, ¿qué? Bautizado. Está consolidado el hombre. Una persona consolidada tiene una característica. Óigame bien. Una persona consolidada tiene una característica que inmediatamente empieza a predicar el evangelio. ¿Me está escuchando eso? Eso es muy importante. Una de las cosas que para mí solidifican una vida cristiana rápidamente es que la persona empiece a predicar temprano. Porque predicar te compromete. A mí, yo creo, yo no soy la tapa del frasco, hermano, ni soy, siempre lo digo, ¿no? No soy perfecto, ni me pongo como el ejemplo, pero voy a cumplir 27 años en el Señor, y eso se dice fácil. Pero una de las cosas que yo creo que a mí me solidificó rápido en las cosas de Dios es que yo empecé a predicar muy temprano después de mi conversión. 2 predicaciones por accidente, y en la segunda me rendí. Como yo vi que fueron 2 accidentes, porque fueron 2 accidentes, la primera es en la Plaza del Venezolano, no va Nemesio Bolívar, y me dicen a mí, yo ni siquiera me congregaba en ninguna iglesia. Me dicen: el Espíritu Santo dice que usted va a predicar. Ya yo había leído y me habían dicho que el soldado ni se ofrece ni se niega. Y si me niego, la idea es que me iban a partir un rayo. Entonces yo dije: yo voy a predicar mejor. Y yo ni me acuerdo que prediqué, todo nervioso, pero lo hice y se entregó personas. Nervioso, nerviosísimo, mucha vergüenza, mucha pena. Pasaba gente del banco, pasaba gente hacia allá, estaba la ruta para el 23, y hacia allá la ruta para el Valle. Y yo soy del 23 y del Valle y del banco. O sea, estaba rodeado, chavo. Yo estaba muy expuesto. Ese era mi círculo. Toda mi vida estaba allí. 23 Valle y el banco. Y en el banco habían 5,000 empleados. Entonces yo estaba muy expuesto. Yo tuve que vencer la pena rápido, porque esas cosas dan pena y no podemos decir que no. Llegué a la plaza, aplaudí, aplaudo, ¿sí? ¿Quién me está viendo? Hasta que ya uno se vuelve loco y uno empieza te alabarán, oh Jehová, a todos los reyes, porque ya uno se vuelve ramacanda, porque tú te metes en la comunidad cristiana y ya no te importa ya, y eso ayudó mucho a que uno venciera esas cosas lo más rápido posible. Y la segunda vez ya me estaba congregando en Emanuel de Caracas, y voy a una campaña de San Agustín justo abajito donde yo bailaba. O sea, caminaba 300 metros, llegaba a la casa donde yo bailé con amanecí. Y decía: que no pase nadie, Dios. Es lo único que yo decía. Otro dice: que pasen y me vean, ¿verdad? Yo decía: que no pase nadie, que no pase Enio, que no pase la hermana de Enio, que esa sí me gustaba, Señor. O sea, para mí es fuerte. Yo decía: oye, y ese día el predicador no va. Y me dice la hermana: el Espíritu Santo me dice que usted va a predicar. Y digo: yo. Había un poco de tipo ahí, porque yo. Y hermano, en serio. Y bueno, yo me metí en el carro, hermano, y yo en verdad me puse a llorar ese día. Me puse a llorar y yo dije: oye, Señor, en la mañana había hablado con Dios en mi devocional, había hablado con Dios sinceramente. Y yo lo vi como algo de parte de Dios. Y después que prediqué, nervioso, viendo para todos lados que no venga nadie. Gracias a Dios no vino nadie de los que yo conocía.
Se entregaron 4 personas. Me dieron una ofrenda ese día de 27 bolívares. Yo llegué a la casa muy compungido. Yo llegué a la casa pero muy compungido. Y recuerdo que me senté donde yo estudiaba la Biblia todas las noches. Diccionario bíblico, diccionario secular, mi Biblia y mi cuaderno. Y bueno, Señor, me rindo. Voy a predicar tu palabra hasta el último día de mi vida. Y hice una carta, que después yo la entendí más adelante como una carta de consagración. Qué lástima que yo no sé, por ahí está esa carta. Y los 27 bolívares yo los guardé dentro de esa carta. Eso está por allí. Te los busqué, están los 27 bolos. No los tomé para mí, los ofrendé ahí mismo, pues. Se quedaron como una ofrenda, como una primicia para Dios. Y yo en esa carta hice una carta de consagración donde yo decía, bueno, Señor, yo no soy la persona más ideal para esto, pero tú me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Entrego mi vida para servirte hasta el último día. Mira, solo te pido que me ayude. Y empecé a dar gracias por Bolívar, Radamés, Rafael, Gonzalo Gorrín, nombré a todos los que me ayudaban, Julia Johnson, que me estaban como consolidando a mí en ese tiempo, Manuel Guzmán, X. Los nombré a todos. Hice una carta bien bonita que una vez en un reencuentro yo la leí. Yo como la conseguí, la leí en el tema de consagración, porque eso para mí es una entera consagración. Y eso es un pacto. Yo estoy sirviendo a Dios bajo pacto, porque yo escribí allí y así tiene que ser hasta el último día de mi vida. Ni que yo quiera me puedo escapar de ahí. Ni que yo quiera, porque es bajo pacto. ¿Sabes qué significa bajo pacto? Que el día que te escapes te mueres, porque tú dijiste que era ¿hasta cuándo? Hasta el último día de mi vida. Y yo se lo he dicho a ustedes. Una vez yo pensé en renunciar y el Señor me mostró lo que me iba a pasar. ¿Sí me entiendes? O sea, que yo estoy preso. O sea, está bien, Señor. O sea, y no todo el mundo está bajo esa condición, pero yo estoy bajo esa condición. ¿Sí me explico? A mí me salvó el Señor de los 3 tiros, fue para eso. O sea, a mí me salvó el Señor cuando me dieron los 3 tiros y de cada operación y de cada vez que he estado cerca de la muerte. Es para un solo propósito. Yo no tengo 2 propósitos, ni 3 propósitos, ni un plan B. Yo tengo que morir con las botas puestas, predicando hasta el último día de mi vida. Y además, como yo soy un hombre de Dios y me gustan las cosas de Dios, yo lo hago con alegría, con pasión, con agradecimiento. Me gusta predicar el evangelio, me deleito, aleluya. Puedo amanecer predicando el evangelio y enseñando personas porque me gusta además. Me gusta hacerlo para mi Señor. Creo que no es nada comparado para lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Pero sí creo que predicar el evangelio desde los comienzos te solidifica en la fe, te consolida como cristiano, te hace que seas un hombre a juro de oración, te hace que seas un hombre a juro de la palabra, te hace que mejores tus vidas, tus relaciones, porque tienes que tener testimonio. Entonces no eres perfecto, pero eres mejor. ¿Me explico? Y es la garantía en muchos aspectos de que otras cosas que sin Cristo se hacen muy difíciles, en Cristo se puedan por lo menos lograr. Eso yo se lo digo a todo el mundo. Eso se lo digo a todo el mundo. Es importantísimo eso. Hoy cumplía Marcos Witt, creo que 36 años de casado. Sin Cristo eso no se puede hacer. Sin Cristo tú no puedes ni 36, ni 25, ni uno. Ni uno. Solo con Cristo y que te expreso ahí bajo Cristo. Porque ahorita hay tantas cosas que te pueden mover a un divorcio, a una separación, a que te vayas, que largue las cosas, que salgas corriendo. Pero en Cristo tú estás como prisionero. Y entonces eso ayuda mucho, hermano, en todos los demás temas. El hecho de que tú te solidifiques en Cristo. Por eso es que las personas, las mujeres que arrancan a sus hombres de la obra de Dios no saben lo que hacen, o los hombres que arrancan a sus mujeres de la obra de Dios no saben lo que hacen, porque luego viene desastre. Algunas los hacen por dinero, porque quieren ver al esposo ganando dinero, porque ya eso no te da nada, y entonces los arrancan. Después cuando las dejan, uno dice, para que sea seria, por gafa, porque ahora la dejaron por una que está más buena que ella, que antes también estaba más buena que ella, pero no la iban a dejar por respeto a Cristo. ¿Ves? Por respeto a su llamado, por respeto a su ministerio. Pero ahora la dejan porque como no tiene ningún compromiso, simplemente está más gorda que un caucho Pirelli. Y me conseguí 90, 60, 90. Chao pecado que está salado. Y eso lo hemos visto en todos estos años. O sea, si tú no tienes compromiso, y muchas mujeres que fastidian al hombre en su ministerio, muchas mujeres
que lo fastidian hasta que lo sacan del ministerio. Y hay hombres que fastidian, sin saber la mujer y el hombre que esa va a ser la garantía de muchas cosas. De muchas cosas en la relación de paternidad con sus hijos, en la relación después con sus nietos o nietas, porque es lo único que puede sostener al hombre. De resto el hombre no tiene rienda, hermano. El hombre no tiene rienda. El hombre es un caballo desbocado sin Cristo. Piensen en nosotros, quién éramos antes de servir a Cristo, y todavía sirviendo a Cristo nos pusieron cabestro, no, pero a veces hacemos pues somos los caballos que queremos ir por otro lado, porque somos así, ¿o no? A veces estamos porque estamos y queremos pero estamos nos vuelven a domesticar. Pero hermano, el hecho de que cuánto compromiso tiene con el Señor, cuánto compromiso. Yo testifico y le digo a la gente, lo que hace que un hombre sea hombre es el compromiso con el Señor, el compromiso con la obra, no te queda otra. Saulo, si usted lo ve, a diferencia de los otros apóstoles, empezó su ministerio inmediatamente. Y eso lo solidificó en la fe. Dice capítulo 9, verso 20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. ¿Cuándo lo hacía? Enseguida, en la consolidación. Estaba recién consolidado y empezó a predicar a Cristo en la sinagoga. Y todos los que le oían estaban atónitos, claro, porque esa persona está recién convertida. Y cuando las personas recién convertidas nos escuchan, la gente queda loca. Eso me pasaba a mí cuando yo me convertí. Yo hablaba, la gente me decía, ¿cuántos años tiene usted en el evangelio? No, tengo 8 meses. No. Te habla como que tuviera 15 años, claro, porque tú estás nuevo. Y todo el mundo queda atónito, el que te escucha, el que te conoce y el que no te conoce. Dice que todos quedaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Entonces mira, como está consolidado, dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era ¿quién? El Cristo. Se esforzaba mucho más porque está consolidado. Ya lo han consolidado, le han ministrado, lo han ayudado, está predicando y se esfuerza. Lo tratan de relacionar con su vida pasada y él se esforzaba para decir, yo no soy ese. Porque el que está en Cristo, nueva criatura, es. Las cosas viejas pasaron. Ahora podemos decir que Saulo estaba consolidadísimo. Amén. Porque empezó a predicar ¿desde cuándo? Enseguida. No era un apóstol, no era un profeta, no era un evangelista, no era un pastor, no era un maestro, era un predicador. Como tenemos que ser todos los cristianos. Mientras más rápido, líderes, nuestros encuentristas empiecen a predicar, más rápido lo vamos a solidificar en la fe. Mientras más rápido nosotros le demos rienda suelta a la gente para que la gente predique, anuncie el evangelio. Siempre he creído que los mejores, que son las personas que son más adecuadas para traer personas al próximo encuentro, son los últimos encuentristas. Pues tiene un testimonio fresco. Hoy hablé con la hermana de Yolady y estuve en el último encuentro de guía, pero me contaba que recibió tremendamente y me contaba una experiencia bien bonita. Los encuentristas son un punto de apoyo importante para los próximos encuentros. ¿Quiénes discipularon a Saulo luego? ¿Lo consolida quién? Ananías. ¿Quién lo discipula? Yo digo que lo discipulan los discípulos que estaban en Damasco y Bernabé. Lo discipulan. En Hechos 9:19 dice, y habiendo tomado aliento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué estaban haciendo los discípulos que están en Damasco con Saulo? Echando cuentos. Estaban discipulándolo. Y en el verso 27, capítulo 9, verso 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces Pablo, podemos decir, todos esos años, escúchame, si tú te paras en la palabra, en el capítulo 9, donde está la conversión de Saulo, y luego hablan de Saulo en Jerusalén, ahí termina, se interrumpe la narrativa sobre Saulo, donde está siendo ya discipulado, donde está en Damasco, porque luego lo llevan a Tarso, ¿verdad? Entonces hay como una interrupción, porque él va como una etapa donde él va a ser
enseñado, discipulado, él va a ser educado en las cosas de Dios, va a ser ministrado. Y no vas a ver más nada. Después viene la curación de Eneas, tiene que ver es con Pedro. Dorcas es resucitada con Pedro. Capítulo 10, Pedro y Cornelio. Capítulo 11, el informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Después la iglesia de Antioquía. En el capítulo 12, Jacobo es muerto, Pedro es encarcelado. ¿Dónde está Saulo? Pregunta uno, ¿verdad? ¿Se perdió Saulo? No se perdió. Está en discipulado. Amén. Está en discipulado. Pedro es libertado de la cárcel. Después la muerte de Herodes. Y entonces en el capítulo 13, que no es que en el capítulo 9 es hoy y el 13 es mañana, ¿no? Puede ser que yo lo lea así, pero del 9 al 13 pasaron meses, quizás años, donde Pablo estuvo siendo discipulado. Estoy seguro que estaba predicando el evangelio, estaba empezando sus primeros caminos, pero ahí lo vamos a ver en el verso 13, en el capítulo 13, donde ya va a ser enviado oficialmente, ¿ves? Enviado. Mira cómo dice, ¿ves? Capítulo 13, verso 1 dice: había entonces, oye esto muy importante, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. ¿Qué había? Era una convención de profetas y maestros. Era lo que había. Ahí no había apóstoles, ahí no había pastores, ahí no había evangelistas. Era una convención profética. Eso estaba lleno de profetas y de maestros, dentro de los cuales estaban Bernabé, Simón, el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes, el tetrarca, y nada más y nada menos que ¿quién? Saulo. Es decir, que a estas alturas ya Saulo era o profeta, o maestro, o ambas. ¿Me explico? Empezó siendo un simple predicador, como lo somos todos y debemos serlo todos. Entonces luego, en algún momento, fue ungido para ser un profeta o para ser un maestro de la palabra. Estaba enseñando la palabra, pero ahora le van a dar una encomienda. Y entonces dice en el verso 2, ministrando estos al Señor. Es decir, estaban adorando al Señor, estaban alabando al Señor, estaban ministrando al Señor, ministrando ellos al Señor y ayunando. Dice, hay que ayunar. Mira, que ayunaban. Los discípulos de Jesús no ayunaban. Jesús explicó por qué no ayunaban. Él dijo, mientras el novio está, como ayunar, pero cuando el novio le sea quitado, tendrán que ayunar. ¿Y Saulo qué? Ayunaba. Y dice, y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los ¿qué? Y los despidieron. El presbiterio, ¿verdad? Lo envían, ganado, consolidado, discipulado, y ahora ¿qué? Enviado. En el subtítulo de la Reina Valera dice, los apóstoles predican en Chipre. Ya no es profeta o maestro, sino ahora es un ¿qué? Un apóstol. Amén. Si tú te pones a ver, recuerda ahora el eunuco. ¿Qué pasó con el eunuco? Nunca predicaría a lo mejor. No llegó ni a diácono. Pero ya estamos aquí en un hombre que fue ganado, consolidado, discipulado, enviado, y ahora es un apóstol del Señor. Mira la garantía que hay en un proceso de esta naturaleza. ¿Cómo transcurrió la vida de Pablo o de Saulo? Y luego ahora Pablo. ¿Cómo transcurrió su vida? Él da un resumen breve en 2 Corintios 11, 16 al 33. 2 Corintios capítulo 11, versos 16 al 33. Dice, otra vez les digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo,
como si estuviera loco, hablo. Yo más. ¿Qué era Pablo? Ministro de Cristo, más que todos ellos, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, y en trabajos y en fatigas y en muchos desvelos. Aleluya. En hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, quiere decir que la lista es más larga. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, ¿por quién? Por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado en un muro, en un canasto, por una ventana, y escapé de sus manos. Hablando Pablo de toda su travesía cristiana, que no fue fácil. ¿Cómo termina Pablo? Un hombre que fue ganado, consolidado, discipulado y enviado. A diferencia del etíope, que no sabemos más nada de lo que pasó con él, fue evangelizado por un predicador arrebatado doble vez. Ahora Pablo no. Pablo termina siendo un hombre que toca 3 continentes con su ministerio. De 27 libros del Nuevo Testamento, escribe 13, casi la mitad del Nuevo Testamento, y posiblemente sea redactor o corredactor de la carta a los hebreos. Y termina así, Hechos de los Apóstoles 28:30 al 31. Y Pablo permaneció, verso 30, 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esa es la última frase del libro de Hechos de los Apóstoles, que no tiene la palabra amén y punto. Es decir, que queda abierto el libro. El libro de Hechos de los Apóstoles quedó abierto. Eso quiere decir que el capítulo 29 de Hechos lo estamos escribiendo nosotros. Tiene 2000 años escribiéndose. No se cerró. Es un libro que quedó abierto. Porque la historia de los héroes de la iglesia continúa, de los hombres y de las mujeres de la iglesia, los que han hecho mal a la iglesia y los que han hecho bien a la iglesia. Esa historia la conoceremos en el cielo. Escúcheme, qué lindo, ¿no? Ahora pregunto, recordemos, el etíope, ¿qué más sabemos del etíope? Nada. Segunda de Timoteo 4:6 al 8, días antes de morir, Saulo dice esta palabra. Capítulo 4 de segunda de Timoteo, versos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Le van a cortar la cabeza. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios, aleluya. Yo, hermano, estoy conmovido con esta palabra, me conmueve, porque estoy pensando mucho en este tiempo que estamos viviendo. En un tiempo donde la mies ahora sí que es mucha, y los obreros siguen siendo muy pocos. Y tenemos el deber de orar al Señor que envíe más obreros a su mies. Este mundo, hermano, de verdad está en un caos indescriptible. Creo que nosotros estamos viviendo la última generación de los que vivirán en este planeta. Por alguna razón, Dios le ha placido que nosotros aún estemos aquí. Yo no sé, pero nosotros debiéramos cada día amanecer, en verdad les digo, pastores, esto, pensando en eso, de que nosotros en el COVID no morimos.
Y debemos dar gracias. Porque por alguna razón nos dejaron aquí, porque gente de nuestra misma edad murió en el mundo entero. Apóstoles murieron, profetas murieron, evangelistas, pastores, muchos pastores murieron, hermanos y hermanas, líderes de la iglesia. Y yo sé de hermanos que están aquí presentes, que se vieron bien mal con el COVID, que la pasaron ruda, que fue fuerte. Y por alguna razón seguimos aquí. Hay gente que le dio COVID y perdió capacidades en este momento, no tiene la misma capacidad en el mundo entero. Se está hablando ahorita de una broma que se llama la niebla, no sé qué, la mente de niebla, porque la mente se le está nublando a mucha gente en el post-COVID. Y no sé si ustedes conocen la historia de el chino, el que cantaba con Nacho. Ese muchacho nunca más pudo ser el mismo después del COVID. Tuvo un problema severo en su cerebro y ya está retirado. Con un futuro por delante, el COVID le desgració la vida a ese muchacho. Quedó con problemas gravísimos, muy graves. Que Dios lo ayude y estamos orando por él. Y él pide oraciones. Se divorció. No sé, lo estará cuidando su mamá, no sé quién. Pero está muy mal el muchacho. Entonces, por alguna razón, nosotros seguimos aquí. Y además de que seguimos aquí, se prende todo este lío en el mundo, hermano, de todo lo que estamos viviendo. Se está hablando de la posibilidad ciertísima de una tercera guerra mundial, que nosotros sabemos por la Biblia que va a existir. Hay una tercera guerra mundial. Nadie la puede evitar. Se va a cumplir la palabra. Pero todos los pasos para llegar allí se están dando vertiginosamente. Les juro que da miedo. Yo que estoy leyendo, que estoy informado de todo, en verdad aterra. Si la OTAN entra, hermano, puede ser el fin de todo esto. Yo digo, Dios mío, esto es guerra y es rumores de guerras. Pero tú dijiste, pero aún no es el fin. Porque es necesario que esto acontezca. Entonces, tú dijiste que sería predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces allí vendría el fin. ¿Qué es lo que creen muchos hombres de Dios? Y esto lo vengo yo oyendo largo rato. ¿Qué es lo que creen muchos hombres de Dios y compañías proféticas del mundo? Y que Dios ha hablado y lo dice en su palabra, y la palabra rema de Dios, que antes de que eso se desate, va a haber un avivamiento y un sacudimiento espiritual. Bueno, no sé si ustedes saben, pero hay muchos ministerios mundiales muy fuertes que están orando por eso. El propósito de oración ahorita es avivamiento, sacudimiento, estremecimiento. Hay movimientos muy fuertes de generales de Dios en el mundo que ahorita están ocupados territorialmente, asignando cómo va a ser el avivamiento, moviendo en el mundo espiritual lo que va a ser el avivamiento. Y yo creo, hermano, que se va a desatar, porque yo creo que yo nunca había visto a tanta gente orando seriamente por un avivamiento, y por un avivamiento diferente a lo que antes conocimos como avivamiento. Es algo serio. Y en ese avivamiento, ¿qué creemos nosotros? Que el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre toda carne. Y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, nuestros jóvenes verán visiones, nuestros ancianos soñarán sueños. El que tiene esposa va a entender que el tiempo está cerca y va a ser como que si no la tuviera. Eso no va a ser un impedimento. Y que todo el mundo va a ser empujado por el mismo Espíritu de Dios a predicar la palabra de Dios. Y que vamos a ver conversiones en el mundo entero en masa, porque en el final de los tiempos creemos, y el apóstol y yo siempre hemos discutido esto, lo hemos hablado, que Dios no es perdedor, Dios es ganador. Y una primera forma que Dios tuvo de llevarse a muchas personas a su presencia fue el COVID. El COVID fue una enfermedad, hermano. Cuando yo entré en angustia profética a preguntarle a Dios muchas cosas, Dios me dijo, tú no entiendes. La inmensa mayoría de esos millones que murieron están conmigo ahorita. Yo le digo, ¿por qué, Señor? Porque yo dejé una promesa. Todo el que invocare mi nombre será ¿qué? Y muchos de ellos que entraban a esas situaciones de desesperación a respirar, invocaron mi nombre y me los traje, porque era la única forma de traerlos a mi presencia. Y estaban ordenados para la salvación. La palabra habla de los que están ordenados para la vida eterna.
Hay gente que está ordenada para la vida eterna, pero como no se convierte en ningún lado, Dios permite estas cosas. Y el diablo cree que ganó con el COVID. Y yo les digo, no ganó. Millones de personas con el COVID están en la presencia de Dios porque invocaron su nombre y fueron salvos. Aleluya. Invocaron su nombre. Dice Dante Hebel, en el hospital no hay ateo. En la UCI no hay ateo. En la UCI todo el mundo ora por mí. ¿Me explico? Y nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque Dios aprovechó. Esa fue una primera camada de arrebatamiento que Dios hizo. La segunda viene, creo que ahora. La próxima, escúcheme. Hoy me decía el hermano José Luis, estábamos hablando en el gimnasio, me dice, apóstol, pero yo veo que cuando la pandemia nosotros pensábamos así y no, la gente siguió su rumbo. Bueno, yo creo que sí hubo una reacción, pero yo creo que lo que está pasando ahorita, hermano, ya es muy diferente a lo del COVID. Ya esto es una amenaza real de extinción de la vida en la tierra. Es una amenaza real, consistente, de los líderes mundiales, nunca antes vista. Nosotros nunca vimos esto. Solamente los que vivieron en la crisis de los misiles en los años 60, cuando la Unión Soviética puso unos misiles en Cuba y hubo una crisis por 13 días. Una crisis que John F. Kennedy manejó de una manera magistral y se distendió el asunto. Yo creo que este asunto que estamos viviendo ahorita va a llegar a tensión así máxima y se va a distender. Pero creo que la reacción de la iglesia tiene que ser la campanada final, para que de verdad la gloria postrera sea mayor que la primera. Pero la gloria postrera no la vemos con creyenticos ganados en una predicación arrebatada. La vamos a lograr con discípulos como Saulo de Tarso. Dígame y denle un aplauso al Señor, aleluya. Entonces, ¿qué es mi llamado a mis pastores, a las pastoras, al liderazgo de la iglesia, a que impulsemos una revolución discipular en nuestros discipulados, a que impulsemos el evangelismo en nuestros discipulados, a que impongamos las manos y enviemos personas? Nosotros tenemos una meta para el 18 de julio, ¿verdad? Tenemos una meta de tener la reunión y la cena de los 144 y las 144. Yo les digo a los pastores de la iglesia MCM, madre, no espere que le llegue julio para correr con eso. Váyale andando a eso. Para eso hicimos un encuentro ahorita y viene otro encuentro dentro de unos días. Hermano, camínele rápido porque usted tiene que ir pensando seriamente en esa cena. Yo me voy a sentar con 12 líderes de célula. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Denle un aplauso al Señor. Entonces quiero que empujemos eso, hermano. Tenemos que ser intencionales en esa meta. En esa meta del 18 de julio, que está a la vuelta de la esquina, tenemos que ser intencionales. Tenemos que ser intencionales. ¿Cuántos ya de esas 12 tiene Miriam? ¿Cuántos ya de esas 12 tiene Yolady? ¿Cuántas de esas 12 tiene Jacqueline? En serio. ¿Cuántas de esas 12 tiene Omaira? ¿Cuántas de esas 12 tiene Íldico? ¿Cuántas? De verdad, en verdad, en verdad. ¿Ah? ¿Cuántos de esos 12 tiene Andrés? ¿Cuántos de esos 12 tiene Timaure? ¿Cuántos de esos 12 tiene cada uno de ustedes? Amén. Pastor Edison, Pastor Rafa. ¿Cuántos de verdad? ¿Es imposible hacerlo? No es imposible. Lo hemos hecho y lo vamos a volver a hacer. Y estamos en la unción de la gloria postrera. Amén. Levante su mano allí. Padre, desata la unción de la gloria postrera en cada pastor y en cada pastora para que hayan discipulados intensos, Señor. Aleluya. Agresivos. Y envíanos más obreros para tanta mies, Señor. Creemos que cuando estemos en los 144, esa será la llave de la multiplicación para la iglesia, para crecer, para expandirnos, para poseer y para conquistar no solo Venezuela, sino Latinoamérica y el mundo. Señor, Padre, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer, mi Dios. Hazla conocer, mi Dios. Hazla conocer, Señor. Desata el fuego. Desata el fuego, Señor, en tu iglesia. Y que haya un mover y un avivamiento sin precedente en los próximos días, próximas semanas, próximos meses y en estos próximos años. Y a ti daremos la gloria, Señor. A ti daremos la honra, Señor. Y a ti daremos la alabanza en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Un abrazo a todos. Que Dios les bendiga y les guarde hasta el próximo discipulado. Denle un aplauso al Señor, pues.